La idea hoy es dar respuesta a uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Me encanta. A la altura del desafío. A la altura del Y desafío. es la famosa pregunta... ¿Huevo la gallina? No. La pregunta es si estamos solos. Si realmente estamos solos o existen En el universo. Si hay vida. otras criaturas con conciencia, inteligencia y No un sensibilidad microbio, emocional. una bacteria. No. Conciencia, inteligencia y sensibilidad emocional. Hace mucho rato que nos preguntamos esto. Venimos hace tiempo tratando de encontrar señales, escuchando el espacio, ondas de radio. Estamos tratando de desarrollar inteligencia artificial en las máquinas, a ver si podemos encontrar o generar una criatura que comparta nuestra inteligencia, nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. Y la respuesta que vamos a dar hoy es que definitivamente sí. Bien, tenés la respuesta, no solo tenés la pregunta. No solo tengo la pregunta, tengo la respuesta. Existen otras criaturas en el universo con inteligencia, conciencia y sensibilidad emocional. No hace falta llamar a una conferencia de prensa de la NASA, paren las rotaciones, no hace falta. ¿Dónde están? Me estoy apresurando, ¿no? La respuesta la tuvimos siempre delante de la nariz, en el planeta Tierra. El planeta Tierra está lleno de formas de vida que tienen conciencia, que tienen inteligencia y que tienen emociones. Sí, obvio. Tan evidente que, bueno, obvio. Los amigos. Es tan obvio que cómo nos preguntamos alguna vez si estamos solos. Sí. El mundo está lleno de criaturas. ¿De animales? Animales. Estamos acompañados por ellos. Animales. Sí. Animales, digo, hoy las evidencias de que diferentes especies animales tienen conciencia, se reconocen a sí mismas en un espejo, que reconocen a otros, que sufren cuando alguien querido muere, que dan muestras asombrosas de inteligencia, diferentes especies, muy variados, los pulpos, los cuervos. Está lleno de muestras de inteligencia, de conciencia y de emoción en el mundo animal. Hoy TikTok es el reino por excelencia de los videitos de animales, ¿no? Uno puede mirar nada más que videos divertidos de gatos, pero cuando empezás a mirar, por ejemplo, hay unos videos hermosos de delfines jugando. Que agarran la ola cuando viene para hacer un salto mucho más alto del que pueden hacer. Y vos te das cuenta que están boludeando, o sea, no hay ninguna razón para hacer eso más que les divierte. Les encantan las olas. Y están jugando. Lo vi el Vos otro lo ves día, el video y decís, digo, acá no hay instinto, se están cagando de risa. Hay muchas pruebas, bueno, decía, de animales que se reconocen a sí mismos. Por ejemplo, vos a ciertos monos o primates les haces una mancha en la cara y cuando se ven en el espejo se dan cuenta que hay algo en su cara que no está bien. Digo, eso es muy sofisticado. Los elefantes lloran. Se discute si lloran con lágrimas, muchos creen que incluso con lágrimas. No la tenía. Pero definitivamente los elefantes lloran, sobre todo ante la muerte de un elefante querido, e incluso lo recuerdan por años. Cuando un elefante pasa de nuevo por el lugar donde murió un ser querido, en general se detiene en ese lugar y se queda un rato, hace una pausa recordando. O sea, bueno, conjeturamos que recordando, pero se detiene a homenajea a homenajear incluso muchos años después de su muerte. Y entonces la pregunta es, porque Clemen dijo obvio, ¿por qué se nos escapa tanto lo obvio? Porque hay una cuestión cultural, por el especismo también. Para mí hay un montón de cuestiones ahí que están de la mano. Perdón, me metí, pero dale. No, pero porque me interesa particularmente. Para mí es obvio porque como me hice vegetariano hace 15 años, me metí en el tema y se me rompió todo ese biombo que tenía. Bueno, yo tengo una hipótesis de respuesta y esta es mía, o sea que puede ser correcta o incorrecta, pero yo creo que el problema es que no podemos hablar con ellos. O sea, la razón por la que buscamos inteligencia en el espacio es porque queremos a alguien que hable. Queremos un mensaje que podamos descifrar. Tratamos de hablar con las máquinas. ChatGPT, queremos que las máquinas hablen porque la inteligencia humana básicamente se plasma a través del lenguaje. Si bien podemos hacer, un gol de Messi es una muestra bestial de inteligencia que no involucra el lenguaje. Pero la mayor parte de la inteligencia humana se expresa de manera más potente en el lenguaje. Y con los animales no compartimos eso. Entonces, con algunos nos vinculamos desde el afecto. El vínculo con un perro, con un gato es hermoso. Nadie dudaría que nos aman, que los amamos, o sea, que ahí hay un vínculo fuerte. Pero hay un techo. Hay un techo en que no puedas hablar. Y hay otras especies inteligentísimas, yo doy el ejemplo de los cuervos, los pulpos, donde no tenés ninguna manera de vincularte. O sea, no solo no podés hablar, no podés hacerle mimos, no te contesta. Digo, entonces hay como una distancia que nos impide apreciar el valor de su conciencia, de su inteligencia
o de su sensibilidad emocional. Y también está la parte cultural, te sumo a esto, pienso en el chancho, un animal súper inteligente, a la altura o más del perro o del gato. Tampoco lo podemos apreciar porque ya estamos completamente seteados que el chancho es un bicho sucio, que no lo es, en realidad es simplemente por una cuestión de temperatura y porque no lo vamos a comer. Pero si tuviera lenguaje, el chancho probablemente con su inteligencia mínima que tiene te diría, no me mates. Bueno, las fábulas, miedo, que son loco. historias de animales que hablan, acompañan a la humanidad desde siempre. O sea, esta idea de hablar con los animales no es para nada nueva. A mí me gusta mucho el paralelismo de lo que pasa con un bebé. O sea, los que hemos tenido la dicha de ser padres, madres, cuando vos tenés un bebé chiquitito, es hermoso, pero todavía no hay lenguaje. Entonces lo que hay es mucho afecto, una sensación de amor que normalmente uno no experimentó nunca antes hasta que tenés un bebito adelante. Pero el mundo se abre cuando los chicos empiezan a hablar. O sea, donde la inteligencia humana empieza a aparecer en ellos y te pueden decir por qué están llorando, me duele la panza. Digo, es muy notorio cómo el mundo se despliega en el vínculo padre-hijo, madre-hijo, cuando aparece el lenguaje. Y hasta hoy la comunicación nuestra con los animales fue muy limitada. Y lo poco que tuvimos fue tratar de entrenarlos, algunos que pueden, tratar de entrenarlos para que entiendan algunas cosas de nuestro lenguaje. Por ejemplo, arre al caballo o sit al perro, dame la pata. Y que sigan nuestras órdenes. O sea, hasta acá fue cómo introducimos algo del lenguaje humano para que el animal nos entienda y nos obedezca. En laboratorio hay cosas mucho más interesantes. Con entrenamiento cuidadoso, un perro puede llegar a... Un perro promedio aprende 160 palabras. O sea, al que le costó mucho que su perro dé la pata, sepan que si le hubieran puesto... Digo, no es algo que uno pueda dedicarle la vida a entrenar a tu mascota, pero si lo hicieras, un perro cualquiera entiende 160 palabras. Los perros más entrenados pueden llegar a 250 palabras. El otro ejemplo muy interesante fue con chimpancés y gorilas. Lo que hicieron fue enseñarles lenguaje de señas. El mismo lenguaje de señas de una persona que es muda. Puede aprenderlo un chimpancé o un gorila. El caso más famoso hace unos cuantos años era una gorila llamada Coco. Sí. Coco aprendió 1100 señas. 1100 señas. El lenguaje, ya directamente. Un lenguaje con una fineza. Yo te mostré unos videos de Coco. Motricidad fina. Con Robin Williams. Impresionante. Te parten el alma, los dos interactuando, es increíble. Es increíble. Es increíble. Incluso, porque Coco tenía otro gorila con el que vivía, que también sabía lenguaje de señas, menos de 1100, creo que 600, pero también hablaban entre ellos. O sea, una vez que les metiste el lenguaje, incluso lo usaban para comunicarse entre gorilas, ya no solo con gorilas y humanos. Sí, frente a los simios. Coa don't fight. Y es muy interesante porque mientras le enseñaban lenguaje de señas, también le hablaban. Coco no era sorda y llegó a reconocer 2000 palabras habladas. O sea, entendía más el lenguaje hablado. Obviamente no podía producir fonación, pero entendía más todavía el lenguaje hablado de lo que podía producir expresándose en lenguaje de señas. Y cuenta la historia, que es bastante divertido, porque muchos visitantes que iban al laboratorio se ponían a hablar entre ellos, diciendo cosas de Coco, asumiendo que Coco obviamente no te entendía, y por las reacciones de Coco te das cuenta que te estaba escuchando y estaba entendiendo lo que decía. Identificaría los tonos también, ¿no? Los colores de la voz, digo, la manera. El perro, yo creo que entiende un montón de palabras, pero también entiende el tono, tu intención, cómo se lo está absolutamente. diciendo. Igual en el caso de Coco, entendía conceptos abstractos, sí. O sea, formaba oraciones, contaba historias, narraba historias en pasado, hablaba de cosas que sucedieron, o sea, muy sofisticado. Y eso, si los traemos a nuestro terreno, o sea, que estoy pensando en el documental de Jane Goodall, cuando vivió con los gorilas y demás, que ella no los llevaba a su terreno, sino que ella se metió en su vida y vio cómo vivían diferentes generaciones. Y también hay una cosa, una estructura emocional, familiar, de inteligencia, que se nos pasa siempre, que no la tenemos tan presente. Bueno, me diste el pie perfecto, porque el verdadero tema de hoy es explorar, ya no si podemos imponerle a los animales nuestro lenguaje, sino si gracias a la tecnología empezamos a tener alguna chance de entender el lenguaje de ellos. De hablar balleno, o hablar delfino, o hablar perro. No, perro. Entenderlo y sintetizar y poder hablarles en su idioma, no en el nuestro. Fíjense que si ChatGPT pudo descifrar prácticamente todos los secretos del lenguaje humano,
¿por qué no usar tecnologías parecidas para descifrar el lenguaje animal? ¿Cuánto hay que poner, Santi? Yo quiero hablar Bueno, con Fidel. espera que avance el desarrollo. No te da cagazo. Mirá si Y hablo la- con Fidel y bueno, termina siendo Es fan que- de Hitler. No, al margen de la Sí, complejidad de las ahí. cosas que te puede decir, la complejidad de las cosas que pueden no gustarle de la convivencia con vos, te Eso, modifican. ay. No, Un yo montón. pienso No en me los gusta tu perros. Le das habla a tu perro y lo primero es que te dice es ¡viva la libertad! carajo! No, mi miedo con los perros es que las entiendo y digan, acá está la bolsa de agua caliente donde me tiro encima para estar bien, que me da de comer, basta. Como que no Que quiero es nada. todo lo que hay. Que todo lo que yo interpreto como afecto y amor y ternura es simplemente el que me da la comida y punto. Que podría pasar tranquilamente, qué sé yo. Yo tiendo a pensar Ojalá que que no. no. Hay Ojalá muchas que no. muestras de mucho más que eso. No, cuando llegas a tu casa, hace un circuito de movimientos que. Yo grabé cuando Significan volví algo del más. viaje, cada vez que vuelvo de viaje Exacto. lo grabo y es el mejor video de mi vida. Los videos de perros reencontrándose Ay, con seguro. personas que hace tiempo no ven son increíbles. matan, son me increíbles. destruyen. O sea, yo tengo gato, no perro, y mi pequeña envidia a los dueños de perros es esa, ¿no? O Sí. sea, esa demostración que el perro te hace cuando volvés es única. Bueno, en este momento, o sea, hay varios problemas. No es fácil, no va a pasar la semana que viene. Hay varios problemas. GPT, para poder hacer ChatGPT, fue posible porque teníamos todo el texto producido por humanos documentado en Internet. O sea, pre-Internet, ChatGPT no hubiera podido existir. No era solo una cuestión de redes neuronales o de hardware, sino de data. Bueno, hoy hay gente empezando a grabar abundantemente a los animales. Generar este tipo de bases de datos muy grandes donde tengas lenguaje hablado, digo hablado entre comillas, cada animal en su forma. Y tenés que registrar los sonidos en el contexto, porque si no, no vas a entender de qué está pasando. Entonces, parte del quilombo, cuando vos grabás delfines que viven de a muchos, Sí. es quién está hablando, porque no es fácil reconocer las Sí, voces y hay un individuales. barco ballenero que pasa, o una amenaza, o tienen hambre, o depende del contexto. Bueno, el gran desafío es es documentar los sonidos en el contexto y quién, o sea, con geolocalización de quién está hablando. Pero está empezando a suceder esto. El segundo problema con el que nos chocamos es que buena parte del lenguaje de los animales es no verbal. Hacen sonidos, muchos, pero algunos no. Por ejemplo, las abejas dan mensajes increíblemente detallados al resto de la colmena bailando. Hay una danza que hace la abeja. No la tenía esta. Sí, Buenísimo, de hecho hay Impresionante. videos muy impresionantes. O sea, una abeja encuentra flores con abundante néctar. Tiene que o avisarle polen, a toda su tribu. Vuelve y tiene una manera de decir en qué dirección está en relación al sol. No es para síganme. dónde tienen que volar, no. Para dónde tienen que volar y a qué distancia. Como les baila una polca y van todos. Ah, dale. bueno. ¿Ves Meter el un Waze. bailecito? O sea, el largo del bailecito Compartir indica la recorrido. distancia y la cantidad de veces que. O sea, está todo codificado y la dirección te marca dónde tenés que tener el sol mientras volás para encontrarlo. Entonces, usan cosas que no son las que estamos acostumbrados. Las hormigas usan olores, feromonas. Los elefantes, aparte del sonido habitual del barrido del elefante, usan sonidos de baja frecuencia inaudibles para los humanos. Las arañas se comunican haciendo vibrar hilos de sus telas. Y sobre todo, muchas usan lenguaje corporal. Los perros y los gatos son muy expresivos, incluso más expresivos emocionalmente por su conducta y sus manifestaciones corporales que por su ladrido o su maullido. El último problema que vamos a tener que resolver es que hablan más de un lenguaje. Entonces, una misma especie criada en diferentes lugares del planeta, los lenguajes no son completamente distintos, pero son dialectos. No, Es que un perro no es igual. de Uzbekistán, Un perro de Uzbekistán no necesariamente Bélgica, ladra. el y se uzbeco. entiende. Y uno de Argentina. Con los perros no lo sé, pero por ejemplo, muchas especies de pájaros que tienen cantos muy característicos y que se están. Digo, ahí hay otro mundo increíble. No saben la cantidad de información que intercambian los pájaros con esos cantos. Nosotros lo escuchábamos, qué lindo como canta el canario. Están hablando su Están lenguaje. diciendo a qué hora te vas vos para pasándose escuchar. información. No, te aseguro que viene una tormenta a las 7:15 del oeste. Y se están avisando las cosas. Bueno, en pájaros, por ejemplo, está muy estudiado que los llamados, que es como se llaman las frases de los pájaros, tienen variaciones según los diferentes lugares geográficos. Pero ya, digo, si bien esto recién empieza, empezamos a descubrir cosas increíbles e inesperadas. Les voy a contar un par. ¿Cómo les caen los murciélagos? Bien, bien. o sea, no es un bicho que uno quiera tener cerca, en líneas generales, a pesar de que cuando vas al campo está lleno.
las chicas corren, está la No idea son de que te lindos. agarran del pelo. No, pero ese Son horribles. Para mí tienen mala es prensa. una rata, Son horribles. una rata con alas. No me cae mal. Pero son ciegos, no, pero tienen todo un sistema ¿no? de comunicación. Bueno, el lenguaje de los murciélagos es mucho más complejo de lo que creíamos. Es uno de los que más avances se hizo en entender. Discuten, se pelean, argumentan, se pelean sobre todo por comida. Tienen géneros. Hablan distinto cuando le hablan a un macho o una hembra. Distinguen el género de a quién le están hablando y tienen No un se lenguaje. construyeron, no se construyeron. No están, o por lo menos no usan la E por ahora. Pero distinguen entre géneros en su lenguaje. Tienen nombres individuales para hablarle de diferentes maneras a diferentes individuos. Reconocen a los demás y los llaman por su nombre. Y lo más tierno, lo más loco, es que las mamás murciélago le hablan a los bebés murciélago en un tono distinto como hacemos, viste que le hablamos, viste que un bebé no le habla como igual. si fuera un idiota. No, le hablas más agudo. Sí. Hay como un lenguaje que une a mamás, papás y bebés, que es distinto de la manera en la que hablas un nene cuando se hace. Bueno, lo mismo pasa en los murciélagos. La mamá murciélago le habla al murciélaguito con un tono totalmente distinto que va cambiando a medida que el murciélago crece y adquiere su propio lenguaje. Hay otras especies con las que se viene trabajando. Hay una charla de TEDx Río de la Plata hermosa de hace unos cuantos años de un argentino llamado Marcelo Mañasco. Yo hablé con Marcelo, me ayudó para la preparación de esta columna. Marcelo tiene la vida más hermosa que uno pueda soñar, porque se la pasa en alta mar persiguiendo delfines y grabándolos. Y ves los videos, o sea, manda fotos, ¿no? Todo subido a la cubierta de un catamarán en el medio de una atardecer. Bueno, acá estamos en la oficina y tiene muchos estudiantes, que él es muy, muy grosso, entonces tiene muchos estudiantes que aprenden de él y tiene todos los estudiantes que estudian con él subidos a la cubierta de un barco. Ahora está en Honduras. En un lugar que se llama Roatán, que es muy prolífico es hermosísimo, yo no lo conocía. Buceo, sí. Y ahí trabajan mucho en estudio de delfines. Bueno, él demostró que los delfines conversan, y de hecho tiene una anécdota muy divertida que cuenta en su charla de TEDx Río de la Plata, que es que en un momento vienen dos delfines adolescentes, se le acercan, lo miran y se van claramente charlando. Y entonces hay que grabar qué están diciendo Qué de mí. bueno, qué bueno. ¿Qué están diciendo? Esto de la charla es de hace unos años, obviamente todavía no había manera de descifrar qué estaba hablando, pero dice, yo estoy seguro que me estaban mirando, me estaban sacando el cuero. O sea, mirá esto, y él jodía diciendo, mirá, Gil, qué poco hábil que es en el tiene agua. los dos ojos del mismo lado de la cara, decía él. Parece un lenguado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y por ser adolescentes, él especialmente cree que estaban jodiendo, que estaban medio tomándole el pelo. La otra especie con la que se trabajó un montón son las ballenas. Las ballenas usan una cosa que se llama codas, que es como un sonido bastante medio parecido al código Morse. Se está grabando mucho lenguaje de ballena y tratando de cruzar con la conducta. Acá otro quilombo. Casi todas las especies de ballena hablan totalmente distinto. Diferentes especies de ballena, ni siquiera se parece el sonido que emiten. Pero bueno, hay mucho trabajo en tratar de emparentar los sonidos que emiten con la conducta y con lo que está pasando. Hoy ya se logra reconocer con 95% de precisión quién está hablando en un grupo de ballenas y de a poquito el objetivo de nuevo es llegar a hablar balleno. Y por último, aparecen ya traductores para perros y gatos. Hay apps. El sueño de App, la película, ¿no? Bueno, que le ponían un collar, era espectacular eso. La más simpática se llama Bark GPT. En vez de Chat GPT, Muy Bark buena. GPT, Bark ladrido. No quiero subir las expectativas, todavía son bastante chotas. Me imagino. Todavía son bastante Sí, chotas. sí, está en pañales. Es más gente que digo, no hay mucha investigación detrás, más gente que vio la oportunidad. Hay más deseo. Claro. Pero va a pasar. Va a pasar. O sea, de nuevo, no sé cuánto tiempo es, pero va a pasar. Y si logramos descifrar esos lenguajes, se abren puertas asombrosas. Ya no de imponerles el lenguaje nuestro, sino de adquirir, entender y poder emitir el lenguaje de otras especies. Porque cuando nosotros imponemos nuestro lenguaje, es un poco lo que vos decías, suprimimos su cosmovisión. Total, sí. Tapamos lo que el animal tiene de mirada propia y particular respecto del mundo. O sea, el lenguaje es muy, muy sensible al contexto. Bueno, pero en es el muy cual- humano eso, lo queremos traer a nuestro terreno. Es una mirada distinta, ir nosotros al suyo y aprender de ellos. Es que- Está muy dicho que aprendemos, pero no queremos. Es que al humano Como siempre le especie. fascinó humanizar al animal, Sí. ¿viste? Desde ponerle el trajecito, ver lo que se pare, y de hecho muchas veces le demanda al perro la inteligencia de un humano, ¿viste? Cuando retas la gente que reta al perro y dice, dale, te dije que no. Es un perro, ¿qué querés que haga el perro? Bueno, yo creo que nos está empezando a caer la ficha
de que es mucho más interesante aprender el lenguaje de ellos que imponerles el nuestro. Y que acorta camino para mí. Y que te vas a entender mucho mejor si vos aprendés su lenguaje. Más o menos, y voy a terminar la columna explicando por qué es interesantísimo, pero a la vez muy desafiante. Investigando por esta columna encontré una cosa que yo no sabía que existía, que se llama la lista de Swadesh. Swadesh es un tipo que se dedicó a compilar todas las lenguas humanas y tratar de encontrar cuáles son las palabras que son el denominador común de prácticamente todas las lenguas. Y él encontró, sea que vivas en el medio, seas un aborigen en el medio de Australia, seas una tribu filipina, o sea, Estados Unidos, donde sea, hay ciertas palabras que en prácticamente todos los lenguajes están. Por ejemplo, yo, tú, nosotros. Por ejemplo, grande, pequeño, cerca, lejos. Las partes del cuerpo, ojo, nariz, dientes. Ciertos verbos fundamentales, beber, comer, dormir. Ciertos sustantivos como camino, fuego o piedra. O sea, no hay prácticamente lenguaje que no tenga alguna palabra para designar estas cosas. La lista es de 200 palabras, es más amplia. Yo acá tomé algunos ejemplos. Y tiene sentido. Porque hay ciertas cosas del modo de estar en el mundo humano que son medio universales. O sea, todo humano que hable la lengua que hable va a comer. Todo humano va a reconocer algún lugar como casa, sea una choza o sea un penthouse sobre el Central Park. Todos van a haber tenido en algún momento que interactuar con el fuego o que seguir un camino o reconocer algo que está lejos o que está cerca. Las cosas que nombramos marcan qué es ser un humano en algún sentido. Pero también el contexto le marca la cancha a los lenguajes. Está la historia bastante famosa de que ciertas tribus esquimales tienen 50 palabras distintas para nombrar la nieve. Lo que para nosotros acá tenemos 1, 2, máximo 3. Hay grupos esquimales que tienen 50. ¿Por qué? Porque la nieve es todo para ellos. Viven constantemente en nieve y definir cosas que para nosotros son irrelevantes, es decir, la nieve es un poquito más así, un poquito más asá, para la vida cotidiana de ellos es muy importante. Entonces, por un lado tenés lo que los lenguajes expresan por lo que todos tienen en común y lo que cada lenguaje adquiere producto del contexto en el que vive. Un delfín viviendo bajo el agua, hay un montón de cosas que no tienen sentido. El sentido de camino, fuego. Entonces, no vas a lograr que un delfín entienda qué es el fuego. Obviamente no va a tener una palabra para designarlo porque es un objeto que en su mundo no existe. Pero aunque le quieras hablar en su lenguaje, va a haber un montón de cosas que el delfín no va a poder ni pensar. Hay un ejemplo divertido que encontré que es probablemente, así como los murciélagos tienen algo para macho y hembra, tienen género, probablemente tengan macho y hembra, pero no tengan rey y reina. Mientras que en casi cualquier lenguaje humano, dado que alguna forma de autoridad existe, probablemente alguna palabra de ese estilo haya aparecido. Y entonces la pregunta es cuánto de lo que nosotros tengamos para decir tendrá sentido para un delfín. Y a la vez lo contrario, ¿cuáles de las cosas que un delfín tiene para decir serán comprensibles para nosotros? Producto de un mundo y una realidad que no somos capaces ni de pensar. Por eso yo creo que es más interesante, porque si logramos hacer un esfuerzo por entender, vamos a incorporar perspectivas y visiones del mundo que hoy no somos siquiera capaces de imaginar. Y en definitiva, o sea, ¿qué idea tendrán de afuera del agua? O sea, han visto que existe un mundo afuera del agua. ¿Qué es ese mundo para ellos? A mí me interesaría cotejar el estudio del lenguaje de los delfines libres con los que están en los mundos marinos. A ver qué pasa, la diferencia, y ahí hay algo dicen, para cómo ver. Hablan los tonos, todo. Vos sabés que después de hablar con Marcelo Mañasco se me ocurrió esa misma pregunta y él estaba de vacaciones ahora en Roatán y le mandé un mensajito a Marcelo. Lo que le pregunté es, si un delfín se cría en cautiverio, separado de otros delfines, ¿adquiere lenguaje o no? Y no llegué a recibir la respuesta. El que quiera saberla, seguro cuando Marcelo vea el mensaje me lo va a responder. Pero al final del día, en los murciélagos, por lo que escuchábamos, es adquirido el lenguaje. Las madres le enseñan el lenguaje a sus crías. Bueno, no sé cómo será en los delfines. Tiendo a pensar que debe ser igual. Y entonces, en definitiva, el delfín no sabe lo que no sabe. O sea, el delfín no es consciente de que existe el fuego o de todas las dimensiones del mundo que se le escapan simplemente por la limitación de su propio lenguaje y de su propia visión y su entorno en el que vive. Pero a nosotros nos debe pasar lo mismo. Y entonces, la pregunta que a mí me dejó esta columna y con la que cierro, empecé dando una respuesta a una gran pregunta y voy a dejar una igualmente grande, que es ¿qué aspectos del mundo nos estamos perdiendo nosotros por no hablar delfino o balleno? ¿Qué cosas de este mundo no sabemos que no sabemos?